Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles el deck de Abyss Splash, nuestro amigote que estaba filtrado hace como 3 años y mejor tarde que nunca, como dirían por ahí, porque ya llegó. Ahora, lo chido es que la versión que les estoy trayendo el día de hoy es solamente a una vuelta de la última caja, haciendo que si ya tienes las cartas anteriores te pueda salir recontra baratito. Y eso sí, pues obviamente hay que llevar algunas hand traps. Estas, como siempre, lleva la que tengas en tu cuenta. Tienes más droll, métele más droll y ya estaría. Adapten la receta como siempre a lo que tengan, solo no me quites los pescados y los tifones que tienen que ver con la habilidad. Ahora, lo que va a hacer este mazo es hacer rangos 4, también tener acceso a rangos 5, que pueden ser incluso genéricos, pero realmente después de revisar toda la lista, solo Vimana sirve y, eso sí, necesitamos un Exit 5 que pueda detachar material en el mismo turno en que se invoca. Y después de revisar todo y no depender de nada del rival, te vas a dar cuenta que las mejores opciones son los Exit 5 de agua, que eso sí, con una de nuestras cartas es justamente nuestra mayor especialidad. ¿Y por qué quisieras hacer un Exit 5 como Abyss Splash, que es bastante medio pochito? Pues por la habilidad. Esta habilidad lo que va a hacer es que no puedes invocar de modo normal ni especial monstruos con un nivel, excepto monstruos de tipo P. Pero tiene dos efectos bastante buenos. El primero, que es literalmente una especie de Salamangreat, porque barajas una carta de tu mano al deck y después juegas un monstruo de tipo P de nivel 3, 4, 5 en posición de defensa boca abajo y se le puede cambiar su posición. Importante, tienes que tener un pez en mano para activar esta habilidad, porque ese pez que invocas tiene que ser de la mano. Y por lo mismo, si tienes un pececito en mano y cualquier otra carta la devuelves y ya está, tienes activa tu habilidad. Y lo que hace, aparte de invocarte al pez de a gratis y que luego le puedes cambiar la posición, es que te añade otro pez desde tu deck a tu mano y tiras desde fuera de tu deck a Tiburón Pantera y a Tiburón Águila. Son dos niveles 5 que vamos a poder revivir con una de las cartas que ha llegado en el nuevo producto. Y luego, si controlas al mismísimo Abyss Splash o solo tu adversario controla una carta, puedes escoger una magia o trampa Exit o un tifón del espacio místico de tu deck y añadirlo a tu mano o mandarlo al cementerio. ¿Qué cartas chidas tenemos para buscar? Importación Exit, que viene excelente con Abyss Splash, porque esta carta te deja atachar un monstruo del rival a tu Exit mientras que tenga más ataque que el monstruo del rival. Y Abyss Splash tiene el efecto de duplicar su ataque, haciendo que un 4800 se pueda atachar casi todo con importación Exit. Y si no te gusta esa idea, tenemos bloqueo Exit, una counter que niega efectos de monstruo, detachándole un material a nuestro Exit. Y aquí es donde tú vas a decir, bueno ya, ¿y por qué me dice que puedo mandar al cementerio una carta Exit? Porque tenemos también salpicadura reanimadora. Esta carta la puedes llevar, el detalle es que tiene un efecto medio malo de manera natural y el chido es el que está en cementerio. El efecto en cementerio es que puedes seleccionar un monstruo Exit, agua que controles y hacer rank up invocando otro monstruo de agua de un rango superior. Con esto, al hacer Abyss Splash, puedes tirar esta vaina al cementerio con tu habilidad y llegar al Caesar. El problema es que de momento, al menos en los duelos que jugué, no tuve necesidad de hacer esto y esta vaina, como les digo, es media fea de manera natural. La quieres en cementerio al tirarla con habilidad. Y como llevamos otras cartas que pueden considerarse cosas que no quieres ver en mano, pues mi recomendación es que, a menos de que te cruces muchos mazos que sean débiles a Caesar, pues simplemente juégalo como está y ya estaría. Entonces estamos ante un mazo que tiene una habilidad bastante buena, que tiene espacio para staples. Y aquí es donde tú me vas a decir, what the fuck hermano, oye que god, se va directo a la tier list. Y aquí es donde hay que poner los frenos. Te voy a hacer claro, el mazo es muy bueno con la habilidad y todo, y el espacio hand traps obviamente te da mucha ventaja. Pero el mayor problema es que tu manera de utilizar los materiales del cementerio va a ser con observador. Este muchacho se destierra en cementerio y te invoca ambos materiales, pero solo puedes hacer Exit de atributo agua con ellos. Así que nuestras opciones de atributos Exit agua de niveles 5 solamente son Cristal 0 y lo que sería Abyss Salpicadura, haciendo que pues justamente ahí es donde está el problema. No hay muchas cosas donde elegir y por lo mismo se puede hacer un mazo medio predecible entre lo que puede acceder. Lo mejor obviamente viene con los rangos 4 que te pueden ayudar a papearte al rival. Así que bueno, con esto dicho, vamos a hablar ahora sí de las debilidades. La primera debilidad del mazo es que hay que entender que para que Tiburón Observador pueda funcionar, necesitamos 2 niveles 5 en cementerio. Y aunque la habilidad te va a poner a los 2 niveles 5 en cementerio da gratis, ten en cuenta de que el observador también tiene que llegar al cementerio. Si te comes un cuervo alguno de tus niveles 5, aunque llegue el observador, si no tienes 2 cartas, directamente pues este muchacho no va a ayudarte a hacer un Exit 5. Y sin Exit 5, porque no podríamos buscar nuestras cartas Exit para molestar al rival. Número 2, Bailer a Tiburón Zumbido. Esto depende si ves que activa la habilidad del jugador Shark y te pone zumbido boca abajo, tal vez no siempre es buena idea. Pero el detalle viene en que este muchacho le trae otro pescado desde el deck a este mazo. Pero lo más importante es que si vas a hacer un Exit de agua de nivel 3 o 5, puedes también utilizarlo de material aunque sea de nivel 4. Entonces tú al tirarle Bailer a este muchacho, aparte de que evitas de que te traiga otro pescado más,
evitas de que sea utilizado como un material de nivel 5. Y sin materiales de nivel 5 no hay Abyss Splash, y si no hay Abyss Splash no hay carta gratis. Solamente ten cuidado porque en turnos 2 obviamente puede activar la habilidad desde un principio y ahí sí te puede agarrar descalzo. Y ahora sí empezamos a hablar de las cartas. Pez Hoja Sin Vida tiene el efecto de que cuando es invocado te tira un pez del deck al cementerio. Con él puedes tirar a Tiburón Observador y los peces que te traen la habilidad los vas a poder invocar con su efecto. Entonces es una carta importante por lo mismo. Y aparte, si está en cementerio, seleccionas 3 peces, los devuelves al deck y luego robas una carta, dándote así recovery. Y lo bueno es que como es buscable por habilidad, creo que una copia basta porque tenemos otras maneras de sorprender al rival con los Exit 5. Pero está bien, incluso a 2 si quieres, perfecto. Ahora, Tiburón Farol, pero para entender esto hay que hablar de Zumbido. Zumbido selecciona un monstruo de agua que controles e invoca de modo especial desde tu deck un pez en posición de defensa. Con un nombre diferente sí, y no puede activar sus efectos, pero no es que venga negado. Queda escapado a Exit. Y lo importante aquí es que si esta carta es usada para la invocación Exit de un monstruo de agua, puedes utilizarla como si fuera nivel 3 o 5. Tiburón Farol lo que hace es que la Normal o Special te invoca otro pescado de nivel 3, 4 o 5 de la mano. Pero lo más importante es que él también puede ser tratado como un nivel 3 o 5 si vas a hacer un Exit de agua. ¿Por qué hago mención de todo esto? Porque Tiburón Zumbido, digamos que lo tienes en la mano. Invocas por habilidad un nivel 5 como puede ser Cibertiburón o Tiburón Observador. Activas Zumbido, traes otro nivel 4 que va a ser Farol y así puedes hacer un Exit 5 para luego tú tener todavía follow con el Tiburón Zumbido el siguiente turno. Dejas tu campo establecido más Tiburón Zumbido en campo y pues este muchachote viene perfecto para el siguiente turno tener acceso otra vez a un Exit. Así que a una copia creo que Farol jala bien. Ocultador de efectos, que ya saben, negación, Droll para andar controlando los robos del rival. Cuervo, que tampoco está mal. Si tienes más Droll, mete más Droll. Droll está funcionando muy bien ahora mismo. El Pejezapo Silencioso, que se puede invocar de modo especial. Solo recuerda que ya no puedes invocar más de la mano de modo especial. Observador, en Cementerio se destierra. Selecciona 2 monstruos de nivel 5 de agua y puedes hacer un Exit, pero tiene que ser de agua con esos monstruos, ni bien los invoca. Ahora, Cibertiburón. Este muchacho se puede invocar sin tributos si controlas un monstruo de agua. Pero en caso tengas a Tiburón Observador en mano y no tengas otro pescado. ¿Por qué? Con tu habilidad lo puedes invocar a él y obviamente Cibertiburón se va a invocar y ya tienes 2 niveles 5 para hacer tus Exit 5. Aparte hay varias jugadas más a las cuales puedes acceder. Al ser un nivel 5 con nombre distinto a Tiburón Observador, el Tiburón de Zumbido va a poder activar efecto apuntando a la Cibertiburón y trayendo desde el deck a Tiburón Observador. Haces un rango 5, lo detachas y efecto en cementerio y ya está. Entonces a una copia importante. Doublet para negar efectos, doble o nada porque vamos a llevar a doble Utopía que está gratis en la estructura gratis de Utopía. 2 tifones, con uno yo lo estoy jugando pero la verdad es que se nota la falta de 2 cuando se extiende el duelo. Buscable cuando tengas el Abyss Splash y al empezar el turno, así que bien excelente para quitarte cosas como Necrovalle entre otros. Importación Exit, seleccionas un monstruo Exit que controles y un monstruo que controle el rival con un ataque igual o menor. Acoplas ese monstruo del rival a tu carta. Cuidado con lo del ataque, que por ahí justamente perdí algunas partidas por lo mismo. Bloque Exit, una counter que se activa desacoplando un material Exit de un monstruo para negar el efecto de un monstruo activado del rival. Encima lo destruye, así que excelente. Cristal Lancero se puede hacer utilizando un Exit de agua de rango 5. Tiene el efecto de que gana 500 por cada material. Si va a ser destruida, puedes desacoplar un material para tanquear el turno. Y puedes activar el efecto de tachar un material y apagar todos los monstruos del rival hasta el final del turno. El Rayo Utopía Victoria, que lo vas a hacer con el doble Utopía. Este muchacho cuando declara un ataque, un monstruo boca arriba de control de tu adversario, va a tener los efectos negados y este va a ganar ataque igual al ataque del dicho monstruo hasta el final del turno. Eso sí, tienes que desacoplarle una carta. Y cuando pega a tu rival no va a poder activar magias o trampas durante el damage step. Lo que sería Cristal Cero, otro rango 5 de agua. Esta muchachita tiene el quick effect de poder retachar materiales y seleccionar a un monstruo del rival y reducirle el ataque a la mitad. Lo mejor, ese efecto es quick y se puede activar múltiples veces de acuerdo a los materiales que tenga. Digamos que el rival tiene algo que niega selección como puede ser Clearwind. Activas Cristal Cero, te lo va a negar, perfecto. Activas Cristal Cero de nuevo y a pesar de que te la pueden negar y quitar del campo, ya le redujiste el ataque del monstruo del rival a la mitad. Doble Utopía tiene el efecto de desacoplar un material a esta carta y añadirte doble o nada. Y después invocar una Utopía Exit desde tu extra deck, haciendo que de esta manera tengas a Rayo Utopía Victoria. Y encima su ataque se duplica, pero no puede atacar directamente. Ese efecto es para siempre, ten cuidado con eso. No te vayas a olvidar que en una RP veremos que yo me olvido. Y recuerda que te añades doble o nada. El detalle viene en que la habilidad nos deja devolver cartas, así que doble o nada no debería de ser un ladrillo. Y esta vaina puede servir contra ciertas cosas como veremos en la repetición. Rebellion porque tiene buen ataque y se puede inflar más, haciendo que Importación Exit venga perfecto y sirve para forzar. Puedes llevar Castle también si quieres, el problema es que este sí tiene 2500 de ataque. Aviso para pagar Cementerio,
Ice Splash que cuando quieras, una vez por turno, detacha material y duplica su ataque. Importante, si lo activas en tu turno tiene 4800 y si lo activas en turno del rival llega a 9600. Por ahí puedes hacer a lo mejor que se estampe el rival, aunque cualquier daño de batalla que reciba se divide a la mitad. Dragon Orb por Resonator, spoiler, no me cose ninguno. Y Exciton que viene excelente con el mazo porque aunque generas recursos muchas veces, estos se van al cementerio haciendo que tu cantidad de cartas en el campo y la mano no sea tan elevada. Y listo, el mazo está muy divertido, no tiene nada de caro. Me subí a leyenda 2, tú dirás, ¿y esa vaina qué? Pero la verdad es que lo hizo con una racha bastante buena y la mayoría de veces que perdí fue por mis play. El espacio staple viene perfecto y estas cartas, aunque no son perfectas, igual pueden agarrar muy desprevenido al rival. Así que juégalo, si ya tenías las cartas y excelente, por ahí veremos cómo puede a lo mejor pulirse un poco más, aunque no es por echarme flores, pero creo que quedó chida la receta. Vamos. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Vector. Va a estar jugando Chiranois y justamente contra Mazo del Cementerio ya saben que nosotros estamos perfectos por cosas como Abyss Dweller, así que mejorcito. Cascada de Caos Purificador contra el sucesor del estilo Shiranui. Tenemos una mano que está coqueta, activamos habilidad, devolvemos, invocamos de la mano un pescadote y añadimos otro. Pez hoja sin vida a la mano, volteamos tiburón zumbido, activamos y el vato tiró del anzuelo porque tira Veiler. Esto puedes hacerlo para baitear y así te ahorras el pez hoja sin vida y tienes a tu Exit 5. Igual no es mala idea Veiler aquí porque este muchacho también se puede utilizar como material de Exit 5 y si le niegas el efecto pues eso ya no pasa, solo como material de Exit 4. Perfecto. Normal, el pez ojo sin vida, tiramos al cementerio el 5, tiburón observador, hacemos lo que es Abyss Dweller. Observador se destierra, revivimos a los dos tiburones que nos tira la habilidad. Y hacemos a Abyss Splash, el de los momos. Habilidad activamos porque está en el campo, buscamos una counter y seteamos dos cartas. Droplet, cuervo, counter, Abyss Dweller y este muchacho que bueno... Ahí está. Haciendo barritas. Activamos Abyss Dweller, tiene Droplet. Míralo, cómo nos quiere negar, pero no sabe que se va a comer un cuervo ahorita mismo. Sucesor del estilo Shiranui, descartas, añade escudera. Normal, efecto. Y nosotros bloqueo Exit. Detachamos de nuestro Abyss Splash, le negamos esa vaina, explota, quiere hacer espada fantasma, cuervo. Y controladísimo. Encima, el Abyss Dweller porque estaba negado, porque si no ese cuervo nos lo guardábamos para el siguiente turno. No le queda de otra que setear y aquí viene lo chido. Si Abyss Splash no te lo quitan y recuerden que si activas su efecto se va a inflar a el doble de ataque, tú puedes volver a activar la habilidad. De nuevo, tifonazo a la mano y podemos activarlo. En este caso no tiene monstruos, pero si es un Shiranui y tiene un monstruo en campo, puedes guardarte el tifón para tirárselo en respuesta a su trampa. Ya está, tenía la trampa, pero esa vaina que hijito ahorita ya no sirve de nada. Cocacho 1, Cocacho 2 y ya está. Counter, hand traps y espacio para un Exit 4 que puede ayudarte a controlar dependiendo de qué es lo que lleves. Bueno, gente, lo vamos contra un Jaden. Nos va a tocar 10 segundos para también ver un poquito del turno 2 del mazo. Rachita de 2, llega racha de 4. Tú dirás, wow, esa vaina que, pues sí, tampoco es muy alto. Pero fue en realidad por estar poniendo el mazo y también porque salieron algunos protas. El vato, en emergencia, busca estratos. Muy bien, normal, busca líquido. Contacto dracónico, tira al cementerio a el guarda del cruce. Tiene la poli, está bien. Voltea, activa y en chinga le enchufamos cuervo. Así no roba dos cartas más y devuelve una. No le queda de otra que funcionar de manera natural y solamente acelerar con líquido, pues si no era más 4, no manches. Roba 2, descarta, tiene otra Miracle. Ya tiene las dos ahí, por cierto. Fusión, Neos encima el vato, hace Brave. Tira otro guarda del cruce porque dice si mis dos cartas no. Y setea 3. Campo pesadísimo, pero somos agüita y no tiene Neos, así que no nos puede hacer Brave. Perfecto, no nos molesta la Super Poli. Activamos Cascada Purificadora, buscamos la counter y activamos el efecto. Vamos a traer un pescado de la mano y añadir otro desde el deck. Importante aquí, busqué primero la counter porque estaba confiado de que le íbamos a tronar en el campo. Si no estás seguro, ten cuidado. También, por cierto, me voy a buscar otro tiburón zumbido que en teoría el rival debería de ver. Para que ese Armed Dragon, si quiere tronarnos al primer pescado que trae otro, se la piense un poquito porque claro, normal summon y hacemos lo mismo. Muy bien, con esto hecho, volteamos y cuando menos se lo espere, vamos a bajar al Silenger. Él activa la trampa, que eso sí nos va a molestar un poco porque el pez hoja sin vida, si tira al cementerio desde el deck, se va a ir desterrado a nuestro pescado. Así que le hacemos Exitón en chinga. Y tiempo para respirar le vamos a dar, activamos, no le queda de otra, ya perdió todo su campo. Perfecto. Hacemos normal del zumbido, efecto apuntamos, traemos el silencioso y hacemos utopía doble. Efecto, detachamos, no se va desterrado porque fue detachado. Vamos por el rayo utopía victoria y colocamos dos cartas.
Pegamos, listo, no recibe daño, sí, pero tenemos follow aquí, el cual tristemente no podíamos utilizar por su trampa. Y le barramos el campo. Ahora el problema, el vato tiene otra fusión milagrosa, destierra y va por el amanecer. Aquí si no me equivoco ya quemó todas, ahora sí. No, dos, sí. Lleva dos generalmente, ya está, ya las quemó. Líquido le va a hacer acelerar. Podríamos haber negado esa aceleración, sí, pero con el riesgo de que tenga fusión neo si nos haga porquería. Entonces vamos nomás de chill. Se añade extractos, hace normal y activa efecto. No le dio a destruir porque era 50-50 y si lo hacía pues le negábamos y ya. Se añade lo que es un Neos. Activa contacto dracónico, descarta, tiene al dragón armado, perfecto. Tiene la polimerización, voltea, descarta, bloqueo exit, negamos esa vaina, perfecto. Pero el problema, tiene necrovalle. No mames, ¿y este protagonista qué onda? Pega, revienta carta, ni modo, 1, 2. Lo bueno, nuestra habilidad nos da tifón buscable. Activamos esa vaina, tifonazo, ahí está tu necrovalle hijito, a mamarla, listo, fuera de acá. Activamos la habilidad de nuevo, devolvemos, invocamos, traemos al 5 y buscamos a zumbido. Volteamos esa vaina, bajamos, efecto, apuntamos, traemos carta, traemos al 5 porque recuerda que traes un pez del mismo nivel. Él también cuenta como 5, 5 y 5 y por el culo se la inco. Vamos cristal cero, le bajamos el ataque, desterramos, invocamos. Y tenemos ahora al mismísimo Abyss Splash. Muy bien, hacemos rank up, armadura completa. Y pegamos. Un cocacho, dos cocachos, desinflamos. Tercer cocacho y ya está. Fuera de acá. Entonces, tifón buscable, está bien God. Counter buscable también. Importación exit también. Dependerá del mazo. Pero ibas buscando la pieza necesaria para hacerlo porque iría. Muy bien, gente. Duelo. Vamos contra un Yugi. Nos va a tocar ir segundos. Racha de 3. Está jugando zombies. Y tú dirás, ¿y esa vaina qué? Pero sí nos molesta. Recuerden que nuestra habilidad nos limita a invocar peces, así que si vuelves zombie nuestros pececitos, pues valemos un poco pingo. Cráneo, tira floración, se añade carta, tiene al Jack Oboro, perfecto. Jack Oboro, descarta, Banshee, pone mundo zombie. Muy bien, cae al campo y coloca carta. Nosotros, tifón buscable, excelente. Y eso sí, puedes llevar dos incluso si los tienes, porque a veces se nota la falta. En este caso yo llevo uno en este punto del vídeo. De repente en el profile te recomiendo dos. Por ahí ya habrás escuchado. Le tronamos esa vaina. Perfecto, habilidad. Traemos un vídeo y buscamos al pez hoja sin vida. Volteamos y el vato IDP. Y esto sí duele bastante. ¿Por qué? Porque aunque tiremos a el Lifeless al campo y tiremos al otro que deja invocar dos niveles 5, pues ya no tenemos dos niveles 5, así que es F. Nos quitamos pescados, ni modo, pez hoja sin vida. Igual vamos a tirar observador porque tenemos al silencioso en mano. Extendemos Abyss Dweller porque es un deck zombie. Detachamos al pez hoja sin vida e importación exit activamos. Vamos a pegar y el vato encima tiene macera. No pinche mames, que asco, ni modo. Te compra el turno con esas tonterías. Cartas valiosas de la oscuridad, devuelve, roba y otro mundo zombie. Ni modo, con eso sí ya no se dio cementerio porque yo llevo solamente un tifón. Salvadora venga miedo, llega al campo, activamos a Abyss Dweller porque si tira el Bulbon, que no dispara efecto y traiga un Valerdroch directamente al campo. Pero el muy pillín pues tira Valerdroch y ya está. Tiramos cuervo, le quitamos esa vaina y dependemos un poco del top deck. Probamos doble o nada. Ni modo, cosa que te va a pasar por llevar a la utopía este. Seteamos carta y eso sí, añadimos la trampa porque no tengo otro tifón. Esta vaina no la llevo al final porque me terminó más estorbando como acabas de ver. Pega porque no top deckea nada, ya era hora. Y ahora sí robamos un pescadito. Devolvemos, invocamos de la mano y añadimos carta. Tenemos tiburón zumbido, cartas en cementerio, hacemos normal, efecto apuntamos y traemos carta. Utilizamos los dos, vamos por utopía doble. Efecto, detachamos, doble o nada. Y eso sí, lo bueno de la habilidad es que te deja devolver. Así que aunque robes esto, pues lo devuelves y ya está. Pegamos, le apagamos esa vaina. Salvadora venga miedo activa, pero da igual. Aunque Macera le quiera comprar el turno, 7200 y se va a jugar otra vaina. Listo. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Speedroid. La rep se pone un poco rara, pero viene momento Animu, así que agárrate. Cascada de caos purificador contra aceleración a la transparente. Tenemos una mano que pinta horrible, porque doble o nada, que es esa vaina, pero ya está. Tiburón observador al campo, buscamos lo que es zumbido y tenemos igual dos cartas en mano. Volteamos normal, y eso sí, ten cuidado aquí. Si crees que el rival puede tener Bailer, puedes buscarte directamente lo que es Cibertiburón y ya está. Detalle número 2. Tiburón zumbido va a activar efecto y voy a traer al silencioso porque aquí todavía no llevaba la UR. Lleva una copia del UR, ¿por qué? La carta que trae zumbido no puede activar efecto, pero sí tiene los efectos activos. Entonces, si traes a la UR aquí, puedes utilizar ambas cartas, hacer un exit 5 o 4 dependiendo de lo que quieras hacer.
Y luego te quedaría tiburón zumbido para tener un follow para el siguiente turno. Muy bien, salpicadura llega al campo, ni modo, tengo que utilizar zumbido, detacho, observador, activa efecto, va a invocarse ambas cartas y vamos por cristal 0. Se activa la habilidad, tenemos importación exit, colocamos 2 cartas y tenemos droll. El vato, aceleración a la transparente, se añade velocidad de recuperación de una vez. Tira los sincronías al cementerio y tiene peón. Take por la mano, perfecto, le tiramos droll, que ya nos haga más unos. Tira cartas al cementerio, tiene Clearwin, velocidad de recuperación y activamos importación. Con esto nos vamos a robar su carta. Ahora podríamos haber esperado a que haga el 10, que tampoco era tan mala idea, porque igual aunque quiera negar importación tenemos counter para dormirle esa vaina. Pero el problema es que no esperé que tuviera tantos extender. Tictombor trae al dado, le cambia el nivel, va por el veloz. Y con él va a ir por el 10. El 10 llega al campo, está bien, el sabueso tira carta y tiene Duque también que tiró con la habilidad. El dado le cambia los niveles y va por Jagoita. Hasta aquí más o menos entendible. Le molestamos con Cristal 0 al 10 y luego podemos encadenar la counter aunque él quiera hacer algo, ya estaba. Y aunque esto nos controla niveles, tenemos 2 exit en campo y listo. El problema es que el vato tenía autoturbo. Puede extender y va a ser Dragometa. Y aquí viene un pequeño misplaycito, chiquito nomás. Cristal 0 va a activar para darle al 10. En este caso lo más óptimo era apuntarle a Dragometa. ¿Por qué? Porque si el 10 activa su efecto en respuesta a Cristal 0, tenemos la counter para dormirlo. Y es lo que va a pasar. El detalle viene en que ahora nos quedamos con el campo apagado y ese Dragometa tiene pues 3000 de ataque. O sea que puede quitarnos ambas cartas. Ni modo. Activamos habilidad, buscamos tifón porque tenemos al Abyss Splash y vamos por armadura completa. No le pegamos porque esta vaina le va a hacer más 1. Y con el cuervo le quitamos velocidad de recuperación. Depende de lo que tenga en cementerio y en su mano, activa el ultra sabuesos, trae al 3 y va por la moto. Y aquí podría haber sido duelo, pero el vato tuvo la mala suerte de que le salió 1. Devuelve, explota carta, era tifón, está bien, armadura completa nos compra turno, así que no hay problema. Nosotros robamos droplet, ni modo. Pegamos y activamos gotas durante el damage step. La razón de esto, tiene en cementerio lo que es dado de 3 ojos. Podría evitar un ataque, entonces tenemos que agarrarlo en el punto donde menos se lo espere. Ya está. El vato tiene lo que es el péndulo, que esa vaina así. ¿A qué? Ni modo. Nosotros tenemos zumbido por fin, activamos efecto, traemos carta, pesoja sin vida. Vamos por el Abyss Dweller para justamente forzarle esa carta en cementerio. Pero lo raro es que no activa. Por lo mismo, pesoja sin vida de una vez, devolvemos cartas, top de aquí, vamos a ver si rascamos alguna staple, no fue el caso. Y el vato lleva una carta bien random que es rechazo del renacido. Con eso, revive 2 cartas, vienen con efectos negados, pero bueno, tiene su nivel 10 con 3000 de ataque. Aquí igual hubiera sido mejor traer Jagoita y hacer Crystal, que todavía no lo había hecho, pero bueno, detalles. Activamos Abyss Dweller para que justamente el Jagoita del cementerio no se reviva, que tal vez era lo que él planeaba. Y tenemos un turno más. Ahora sí, habilidad, devolvemos, invocamos. Tenemos al tiburón zumbido, tenemos otro en mano y se viene lo más chistoso que vas a ver durante todo el día. Traemos carta, vamos por doble utopía, efecto, detachamos, buscamos, doble o nada. Hacemos rank up, rayo, utopía, victoria. Ponemos en defensa, vamos a pegar y se activa el dado de 3 ojos. Y aquí viene el detallote. Pegamos, dado de 3 ojos va a evitar el ataque. Pero obviamente esto no lo hagas contra una utopía porque doble o nada se va a activar. Encima, como se negó el ataque, podemos volver a activar el efecto, haciendo que se infle 1, se infle 2. Y esa vaina está negado, así que no importa. Y se coma un cocacho de 23.200. Y fuera de acá, se fue a jugar otra vaina, ahora sí. Listo. Y subimos a leyenda 2, por cierto. Así, duelo de derrota. Vamos contra un Yuri, va a estar jugando Preda Plantas, rachita de 2. Problemas aquí, bueno, el vato robó bastante protagonista, pero vamos a ver cómo podemos aguantar ciertas interrupciones. Así que ya está. Igual nosotros robamos Droll, para ser un poquito justos, tampoco estuvo tan mal. El vato revela 1, revela 2, tiene Preda Práctica y tiene Bibleaves. Muy bien, se añade lo que es la polimerización, fusiona, llega el Ambu y el Bibleaves. Buscan cartas. Zarra se miga a la mano, lo que es Predapoda. Y obviamente aquí le enchufamos lo que es Droll. Droll se activa, Predapoda va a revivir, hace normal y va por la Ruiseñor en Sambla Azul. Esa vaina, la verdad, sí nos llega a molestar. Ni modo, activamos habilidad y busco Tifón. Ahora, aquí siendo justos, igual buscar Tifón tal vez no fue lo más óptimo porque sabíamos que tenía Preda Práctica en mano.
El problema y lo que me daba miedo es que tuviera la magia que nos pone contadores para la planta y nos deje con niveles 1, porque ahí sí pues sacamos boleto. Entonces pues ya, ni modo. Activé, sorpresa para nadie, era para práctica y pues ya perdimos una carta de manera tonta. Invocamos, añadimos y listo. Volteamos, zumbido, seleccionamos y tiene Bailer. Está bien, un Bailercito entendible, ni modo. Hacemos normal, peso hoja sin vida y otro pinche Bailer. No sé, payasito, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues ya ni modo. A pesar de los dos Bailer, llegamos al menos a lo que sería un Exit y en muchos casos, aunque te lo intenten quitar a la primera que cae, recuerda que pues puede esquivar. Doble Utopía activa efecto. Perfecto, añadimos doble o nada. Y podemos ir por el Rayo Utopía Victoria. El problema es que esa vaina puede levantar de nuevo y ya nos dejó medio vendidos. Y Blips le busca Zarra Semiga. Está bien. Peso hoja sin vida puede devolver y a lo mejor topdequeamos algo que nos pueda servir. Y de hecho, pues probamos lo que es importación Exit. Y ahí viene el problema del mazo. Muchas de sus cartas que son buscables, como la Counter o importación Exit, pues dependen justamente de tener un Exit. Si no tienes ninguno, ya sacaste boleto. El Ambu va a activar y en respuesta le tiramos TTH. Y aquí en realidad, aunque no lo crean, estamos bien. Porque perdió lo que es su fusión, que ya activó efecto, o sea que ya no puede tributar ni nada parecido. Y sería muy difícil que nos llegue a ganar teniendo en cuenta que no tenemos monstruo para que le ponga contador para la planta. El problema es que tenía fusión Neos y ya a este punto pues nada que hacer. Devuelve a nuestro cementerio, pega y se acabó. Así que si tienes problemas contra este mazo, trata de dejarlo sin Exit porque la mayoría de cosas boca abajo que te va a poner van a ser cartas que dependen de eso. Bueno, gente, de lo vamos contra un Yuri. Va a estar jugando Odd Eyes. Nos toca ir segundos. Aquí vamos a ver otra vez el uso del buen Exitón, que pues bueno, para explotar campos no está nada mal. Eso sí, va a haber un misplay de mi parte y por eso también la repe, para que no te pase exactamente a ti. Joker normal, añade al persona. Tenemos Droll, de una se lo tiramos. Afecto venenoso, revela al persona, coloca carta, tiene Dissolver, tiene la escala y tiene Alodai Synchron. Fusiona, Vortex, noble dragón que hay al campo le baja el nivel. Va a ser al ala transparente. Tiene al arc, está bien, tiene al persona, está bien, y utiliza ambas cartas para hacer IP. Invoca por péndulo, dos cartas de la mano y del deck extra. Llega de nuevo el veloz a la transparente y tiene Alodais. Si le explotamos a Alodais, reviva el Vortex. Ahora perdió su Omninegación. Pues sí, igual no fue lo más óptimo, pero vamos a ver algunas cosas chidas, tú tranquilo. Iris del cielo de parte del rival, cascada de caos, añadimos importación Exit. Hacemos peso hoja sin vida, tiramos al cementerio al 5. No tiene negaciones en este punto porque no tiene Vortex, así que estamos un poquito de chill. Si lo tuviera, normal zumbido, special, PG Sapo silencioso. Y luego, como esta vaina tiene 2500, haces un Exit 2500, importación Exit de fuerzas y ya está. Muy bien. PG Sapo silencioso cae de la mano. Hacemos a la horda. Efecto, activamos y él activa al veloz, lo cual pues no está mal. Y nosotros lo que vamos a hacer es importación Exit. Con esto le vamos a robar carta y le vamos a apuntar a Alodai. El problema que viene aquí es que como tiene el Vortex en el cementerio y tiene el Arc, si esta vaina explota, va a traer al Vortex. Y aunque nos va a negar, mejor quitarle eso y que nos haga un unicornio a que también nos pueda hacer una diosa. El vato lo malo es que se le dio la gran idea de activar IP Mascarena. Con esto pues le dronamos todo el campo. Y tú dirás, y así que chiste, pero espérate un poquito. Problemas. Diosa nos molesta porque evita que podamos invocar del cementerio, así que si activamos observador quedamos tiesos. Con lo cual no nos queda de otra que jugar con lo que ya tenemos en campo y la mano. Volteamos, zumbido, efecto, apuntamos, traemos silencioso, doble utopía. Detachamos, añadimos y vamos por el rayo utopía. Con esto pegamos, inflamos. Perfecto, pero no pasa mayor cosa. Igual no recibe daño por Exitón. El vato tiene alar y tú dirás, ¿ya ganaste? No. Y aquí viene un detalle. Yo no le quise hacer BM al compañero, pero recordatorio. Cuando haces a tu utopía con lo que es el doble o nada, este vato no puede pegar directo. Ahora, eso fue misplay de mi parte. Pues sí, pero yo no quería hacer BM, así que pues nada. Y lo bueno, el duelo se pone spicy. Top de queda, golpe de llama espiral. Tiene Alodais. Tiene otra escala, perfecto. Puede invocar ahora. Tenemos cuervo, le quitamos Vortex porque sabemos que si explota algo lo va a poder revivir. Ni modo. Invoca por péndulo el vato. Baja carta, tiene el veloz, activa el efecto, nos baja el ataque y nos quita. Explota encima, se añade el persona y lo puede invocar con el arco. Doble negador, me llevan los changos, todo por ser buena gente. Mira lo que termina pasando, ni modo. Activamos habilidad, añadimos y activamos observador del cementerio. ¿Qué vamos a hacer?
hacemos Cristal 0. Con ella podemos reducirle el ataque a sus monstruos. Ahora el problema, él activa persona. No debió haber hecho eso porque nuestro efecto es quick. Activamos, activa el otro. Perfecto, bien baiteadito. Le bajamos el ataque de nuevo, listo. Y encima del Cristal 0 podemos hacer armadura completa. Como dato, suponiendo que hipotéticamente solamente hubiera activado a uno de los dos, igual Cristal 0 armadura completa tiene el efecto de poder apagarle el campo con los monstruos. O sea que la negación si va a ir aquí o allá, no importa. Muy bien, pez hoja sin vida, devolvemos los pescaditos, obsequiamos carta, un TTH que también puedes llevar si quieres. Activamos habilidad, devolvemos, añadimos, tenemos al zumbido, efecto apuntamos, traemos carta. Y vamos a hacer Abyss Dweller. Muy bien, pegamos uno. El veloz se pone como escala, pegamos 2. El arc va a traer a un Dissolver. ¿Cuál es el problema? Tenemos una counter y tenemos TTH. A este punto ya no nos gana, tenemos Abyss Dweller encima para pagar cementerio en caso ocurra algo raro. Hace normal Joker, va por más allá del péndulo, pero se olvidó de algo. No tiene ya péndulos para buscar. Y segundo, pues que caigan una flecha no hace nada. El vato se da cuenta y decide estamparse. Y de todas maneras, como digo, tenemos TTH. O sea que a este punto ya no nos ganaba. Listo. Bueno gente, y eso sería todo. La verdad que el mazo está muy divertido y terminó sorprendiendo más de lo que pensaba. El espacio para staples viene excelente. Y aunque los rangos 5 creo que son su mayor debilidad porque no son súper útiles, igual de todas maneras puede por ahí hacer desmadre. Recuerden también que el Ciber Tiburón nos da acceso a cualquier rango 5 del juego mientras que invoques otro de la mano por tu habilidad. Por ahí, llevar cosas como Vimana no es tan descabellado, pero la verdad es que como quieres tener a tu nivel 5 en cementerio para poder activar su efecto e invocar otro más, a veces no vale mucho la pena. Si al mazo le dan más Exit 5 de agua, por ahí puede que se ponga más coquetón. Así que bueno, adáptenlo a lo que tengan en su cuenta y listo. Una versión barata para poder divertirte y no gastar tanto. Así que bueno, créditos a los que han llegado hasta este punto del video y obviamente a los miembros del canal que saben que tremendo Giga Chat, el Nash vino a ponerse como miembro y lo mejor de todo, justo subo Shark hoy día. Coincidencia, no lo creo. Créditos también al buen Immortus, al John Jones, al Ryzen, al Antonio, al Jinso, al Augusto, al Assassin's Creed, Lean J, Playmaker, Toby, Billy 10, José Barreto, Jerónimo, Darío Vera, Dani Roche, Infura, Esteban y Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo. Si tú también quieres unirte, pues ahí puedes hacerte miembro. Tenemos emotes chidos y apareces en el final de cada vídeo. Adiós. Y pronto actualizaré la intro, por cierto. O bueno, la outro.